Bien, ahora vamos a ver, tomando las bases de lo que dijimos anteriormente, cómo interactúan los átomos a fines de eh, disminuir la energía utilizada y formar compuestos. Primero y principal, cuando dos átomos interactúan, lo único que entran en contacto, y este contacto es relativo, nunca hay un contacto verdadero porque la repulsión electrostática va a ser muy grande y nunca, digamos, dos electrones llegarán a tocarse, por decirlo así. O definimos el tocarse como la interacción electrónica. Bien. Solamente entran en contacto sus regiones externas, porque las regiones, las capas internas de los átomos están protegidas por esta última capa. Como hay una gran repulsión electrónica, no va a suceder que interactúe en capas interiores. Por eso es que nos importan los electrones de la última capa, que normalmente se llama capa de valencia, que son estos electrones que yo les decía cuando mostraba la tabla, son los que están en la última capa. Contamos la cantidad de electrones que están en la última capa. Entonces esa va a ser en principio la parte que interactúa. Para poder analizar esto, un físico norteamericano llamado Lewis, premio Nobel de Química, no me acuerdo el año, pero fue premio Nobel, desarrolló un sistema de puntos. Hizo varias cosas, por ejemplo también desarrolló la teoría del octeto, es muy importante su trabajo en la química, y desarrolló un sistema de puntos que representa un átomo con sus electrones de valencia. Entonces, y estos electrones de valencia, como yo les dije anteriormente, para los grupos principales, los electrones de valencia son iguales al número de grupo. Entonces, ¿cómo funciona este método? Voy a compartir un pizarrón, vamos a ver si me deja. Esperen un poquito. Ahí estamos con el pizarrón. Entonces es muy simple el método. Es tomar un átomo, el símbolo del átomo, por ejemplo acá yo voy a poner hidrógeno, y voy a representarlo con la letra que lo representa, y cada uno de los electrones de la capa de valencia, solamente la capa de valencia, lo voy a representar por un punto o mediante una cruz. Yo puedo, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón en su capa externa, tiene un puntito. El carbono, si ustedes miran en la tabla periódica, tiene 4 electrones en su capa externa, entonces yo representaría cada uno de esos electrones con una cruz. Entonces, esto es básicamente la representación de Lewis, es representar cada elemento con su símbolo y alrededor los electrones que me forman la capa de valencia, o sea, tanta cantidad de electrones como haya en la última capa. Fíjense, por ejemplo, el caso del neón, vamos a tener 8 electrones en su última capa que podemos representar de esta manera. Generalmente se representan así 2 electrones de cada lado. Recuerden igualmente que todas estas representaciones que son bidimensionales representan un átomo que es tridimensional. Lo puse así también porque vamos a ver más adelante que los electrones se colocan alrededor de un átomo de tal manera de estar lo más lejos posible unos de otros en las 3 dimensiones. Entonces eso también me va a dar una idea de qué tipo, qué forma, no solamente el tipo de combinación que hace, sino la forma que va a tener. Por ejemplo, el carbono, si se combina con hidrógeno, va a tener una forma que se conoce como tetraédrica, pero eso va a ser una clase posterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer, primero que vamos a dividir grupos, es para resolver el problema 1, que acá está en el archivo de enlaces que varios de ustedes ya están mirando, y es escribir los símbolos de Lewis, esto que hice, para los siguientes elementos. Entonces hay varios elementos que ustedes tendrán que buscar en la tabla periódica, de paso van conociendo la tabla periódica, y tienen que buscar cuántos electrones tienen en su última capa, y así poder graficar estos símbolos de punto de Lewis. Así que les voy a dejar unos minutos para eso, mediante la... Bueno, ahora usando esa herramienta que acabamos de ver, que eran las estructuras de Lewis, perdón, la notación de Lewis, ya vamos a llegar a la estructura de Lewis,
vamos a analizar los distintos tipos de enlaces que pueden ocurrir entre los átomos. Estos que vamos a ver abarcan, debe ser el 99,99% de todas las moléculas que se forman. Y vamos a ver tres tipos de estrategias para llegar a esto que dijimos anteriormente, que es el octeto electrónico completo, o sea, la estructura de un gas noble. El primero que vamos a ver, vamos a ver hoy, el resto quedarán para la próxima clase, es el enlace de tipo iónico. Como dijimos, los iones eran átomos que habían perdido o ganado electrones. En este caso, tiene que suceder que uno de los átomos tiene gran tendencia a aceptar electrones y otro tiene gran tendencia a ceder electrones para que suceda el enlace iónico, porque este es directamente una transferencia de un electrón de un átomo a otro. La otra estrategia sería compartir electrones, de tal manera que no todo el tiempo vas a tener tu octeto de electrones, pero sí por lo menos una parte del tiempo. Esa sería la estrategia del enlace covalente, en el cual se comparten electrones entre dos átomos. Y finalmente el enlace metálico, característico de los metales, es similar, pero el electrón, en vez de estar compartido entre dos átomos, está compartido entre muchos átomos, formando lo que se llama una estructura, una condición deslocalizada. No están localizados en un mismo lugar y por eso las propiedades también que tienen los metales. Vamos a ver que en general los compuestos que tengan gran cantidad de enlaces iónicos van a tener características, por ejemplo, los cerámicos suelen tener una gran cantidad de enlaces iónicos y eso le va a dar sus características clásicas de dureza, resistencia a la transferencia de calor y de electricidad, etc. Generalmente vamos a tener iones positivos y negativos. En cambio, los enlaces covalentes generalmente son más clásicos de los gases y de los líquidos más que de sólidos, aunque también hay sólidos covalentes. Por ejemplo, los polímeros suelen tener gran cantidad de enlaces de tipo covalente, y de ahí también sus características que tienen estos enlaces. Y por último, los enlaces metálicos, como su nombre lo dice, son comunes en las estructuras metálicas. Van a formar un tipo de estructura muy particular y que tiene esas características que tienen los metales: brillo metálico, transferencia de electricidad, transferencia de calor, maleabilidad. Todas estas cosas vienen dadas ya por la estructura electrónica. La estructura electrónica va a incidir en las propiedades de los materiales, que es lo que a nosotros nos va a interesar al final de este curso. Bien. Vamos a empezar entonces con el enlace iónico. Como ya les anticipé, es la transferencia de electrones entre dos elementos. Para que esto suceda, primero vamos a ver en qué ocasiones va a suceder el enlace iónico. Y para eso primero tenemos que definir una cantidad que es la electronegatividad. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. Esta es la diferencia que tiene con lo que yo había dado antes, que era la energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria para sacarle un electrón a un átomo, mientras que acá es para atraer hacia un enlace. Bien, si ustedes miran en sus tablas periódicas van a ver que hay una tablita en algún lugar, o generalmente también está puesto en la descripción de cada elemento, la electronegatividad según Pauling, que hizo estos cálculos de electronegatividad, que van desde 4,0 la electronegatividad para el flúor, que es el elemento más electronegativo, hasta acá abajo en la tabla tenemos el francio, tiene 0,7 electronegatividad, y pasando por los gases nobles que no tienen electronegatividad porque no tienen ninguna tendencia a ganar electrones. La electronegatividad es una medida de qué tanto quieren ganar electrones los átomos. Y para que se formen enlaces iónicos tiene que haber un átomo que tenga mucha tendencia a aceptar electrones, tiene una electronegatividad alta, con un átomo que tiene una electronegatividad pequeña. Esta diferencia de electronegatividades tiene que ser, depende de la bibliografía, 1,7 o más. Algunos dicen que para que sea verdaderamente iónico tiene que ser de más de 2, y generalmente lo que pasa es que es un carácter intermedio. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones se transfieren de los átomos con menor electronegatividad a los átomos que tienen mayor electronegatividad. ¿Qué se va a producir? Cationes positivos y aniones negativos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tengo una carga positiva, una carga negativa, estas dos cargas se atraen y me forma
el enlace químico. Este enlace es muy fuerte porque es electrostático, es una carga positiva y una carga negativa. Es un enlace que tiene gran fuerza y eso hace que tenga las características que tienen los sólidos de tipo iónico. Los sólidos de tipo iónico tienen alta energía reticular, quiere decir que es muy difícil separarlos para pasar de un estado líquido a gaseoso, por ejemplo. Fíjense que creo que yo les he mencionado, yo puedo sacar la sal del agua porque el agua, perdón, hierve a 100 grados centígrados, mientras que la sal arriba de 600 grados, toda la sal. Entonces yo puedo evaporar toda el agua, volver a condensarla en otro recipiente y la sal va a quedar en el recipiente original porque no vamos a alcanzar la temperatura. Entonces vemos que generalmente son sólidos con alta resistencia a la temperatura. Imagínense, los cerámicos en general tienen gran resistencia a la temperatura porque tienen enlaces iónicos. Generalmente no transfieren muy bien la electricidad porque los electrones están ocupados en formar el enlace, no están libres. Entonces son generalmente aislantes y también, como le digo, resisten mucho el calor, por eso que se utilizan, por ejemplo, en frenos para autos deportivos, se utilizan para recubrimientos donde, por ejemplo, el Space Shuttle tenía recubrimientos cerámicos para que permitan el regreso a la atmósfera. Entonces esas son características, son sólidos, cuando se solubilizan en agua son conductores, o sea, en estado sólido no, pero si los disuelvo sí se vuelven conductores. ¿Qué quiere decir esto? Una solución de sal va a transmitir la electricidad, pero un cerámico no. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran los postes de luz, tienen partes cerámicas que impiden la transferencia de electricidad. También suelen ser sólidos muy duros, pero frágiles a la vez. ¿Qué quiere decir que duro y frágil? Es muy duro, tiene mucha resistencia a que yo lo quiera perforar, a que yo lo quiera desgastar, imagínense esos ladrillos cerámicos, pero si yo alejo los enlaces uno a otro, se rompe con facilidad. Entonces las cerámicas tienen eso, son duras, el que haya ligado un pedazo de tiza por la cabeza se da cuenta que es dura, pero a la vez tienen esa fragilidad, lo que lo hace difícil a veces para muchas aplicaciones, por eso generalmente se combinan con otros materiales. Bien, básicamente acá, bueno, vamos a ir, lo último que les voy a mostrar, cómo podemos conceptualizar con Lewis, con lo que habíamos visto de Lewis, para poder analizar estos intercambios. Vamos acá. Voy a borrar un poquito el pizarrón. Borrar. Bueno. Acá. Vamos a hacerlo por aquí nomás. Voy a situarme con la virome. Vamos a mirar la reacción que habíamos visto antes, que era cloro, que se combina con sodio para formar sal. El cloro, si vemos a las estructuras de Lewis que analizamos, lo buscamos en la tabla periódica, y vemos que el cloro tiene 7 electrones en la última capa. Esto quiere decir que con un solo electrón llegaría a la estructura atómica de un gas noble, mientras que el sodio tiene un solo electrón en su última capa, pero si se deshace de ese electrón, va a llegar a la estructura del neón, que también es un gas noble. Entonces, tenemos el cloro que tiene mucha tendencia a aceptar el electrón, el sodio que tiene mucha tendencia a cederlo, y vamos a analizar las electronegatividades de los dos. Yo voy a poner la letra griega delta, mayúscula, quiere decir, en todas las aplicaciones de ciencias, es diferencia. La diferencia de electronegatividades va a ser, miro en la tabla, y el cloro tiene una electronegatividad, a ver dónde lo muestra acá, densidad, electronegatividad, 3,15 dice mi tabla. Puede ser que la de ustedes diga 3,1, 3,2, no tiene importancia. Y el sodio tiene una electronegatividad de 0,9. Entonces, si yo resto estas dos cantidades, me da, sería 2,25. Como este número es mayor a 1,7, el enlace entre el cloro y el sodio va a ser de tipo iónico. ¿Qué va a suceder? El elemento menos electronegativo, el sodio, va a transferir su electrón al cloro. Entonces finalmente voy a tener un cloro cargado negativamente porque tiene un electrón de más, y sodio
cargado positivamente. Entonces, este va a ser el enlace molecular, voy a tener finalmente cloruro de sodio o sal común de mesa. Fíjense un detallecito, lo voy a poner por acá arriba. Acá por fin encontré la goma, vamos a borrar esto. Para que puedan realizar los ejercicios que están planteados. Que siempre todos los átomos involucrados tienen que obtener el octeto completo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo combino magnesio, que tiene, a ver, 1,2, vamos a combinarlo con flúor. Magnesio tiene 2 electrones en su última capa, el flúor tiene 7. Entonces, vamos a ver que el flúor necesita un electrón más para llegar al octeto, y entonces el magnesio se lo cede. Perfecto acá. Completó el octeto. Ahora, ¿qué pasa con el magnesio? Se deshizo de uno de los electrones, pero le queda otro. ¿Qué hacemos en este caso? Y bueno, lo que tiene que pasar es que tiene que haber otro átomo de flúor que esté dispuesto a aceptar este electrón. Todo esto lo digo en sentido figurado, ¿no? Entonces, vamos a ver que el magnesio se va a combinar con 2 átomos de flúor. Entonces, la fórmula molecular de este compuesto es magnesio flúor 2. Fíjense que acá me explica por qué algunas moléculas se combinan un átomo con un átomo, algunas 1 con 2, 1 con 3, 3 con 2. Todas esas combinaciones se dan de tal forma que todos los átomos involucrados lleguen a la estructura de gas noble con 8 electrones en su última capa. Entonces acá se me va a formar un catión magnesio con 2 cargas positivas y 2 aniones flúor con una carga negativa cada uno. Si yo sumo todo, 2 positivas más 2 negativas, el resultante es 0 y tengo un átomo neutro. Bien. Con esto nos quedaría, para no extender más la clase, ustedes podrían ir resolviendo el problema 2 ya en su casa, y la clase que viene lo completamos y vamos a ver los enlaces covalentes. Así que nos veremos la semana que viene. La semana que viene no hay clases porque es feriado el viernes, si no me equivoco.